Como les decía en el video anterior, este tema que es targetless es todo un tema. Explicar cómo puede ser que ciertas representaciones científicas que se sabe no tienen un correspondiente en el mundo fenoménico, como puede ser el caso bueno, acá lo cita Four Sex Populations, ¿no es cierto?, que no existen. ¿Cómo puede ser que eh, esas representaciones científicas representen y sean útiles y funcionen sabiendo que no tienen un target? Entonces, esto hay que explicarlo, ¿no? Hay que explicar cómo es que funciona esto. Bueno, y si uno ajusta un poco más el, eh, el análisis, ¿no es cierto? Uno se puede preguntar cómo puede ser que las representaciones de los físicos, por ejemplo, que hacen todo esférico y sin masa, cómo puede ser que esas representaciones tengan algún valor, ¿no es cierto? Porque no existen cosas esféricas sin rozamiento y sin masa, ¿no es cierto? Muy bien, ahí hay todo un tema. Después hay un tema respecto de lo que él llama el requerimiento de direccionalidad. Hay que explicar esto, cómo puede ser que la representación científica represente el target system o algo, pero no al revés, ¿no es cierto? Hay un tema ahí de direccionalidad que hay que aclarar, ¿no es cierto? Respecto de esto, bueno, y dependiendo de la perspectiva se habla de reflexividad, simetría, transitividad, ¿no es cierto? Son propiedades que hay que tener en cuenta a la hora de considerar una representación científica, ¿no es cierto? A continuación, apunta directamente a la matemática. Es un tema eh, complejo y en una perspectiva histórica nos lleva hasta los babilonios, ¿no es cierto?, de la relación entre matemáticas y conocimiento, ¿no? Pero bueno, básicamente a lo que apunta es que por un lado tenemos la indubitable utilidad, o enorme utilidad de la matemática en las ciencias, ¿no es cierto? Y esto requiere claridad al respecto de un punto de vista de la representación, aclarar en qué sentido la matemática representa la realidad, ¿no es cierto? Ustedes saben que esto es un tema que viene, como les digo, de muy antiguo, ya le está planteado en Platón, bueno, están las famosas paradojas de Zenón, y que mostraban, bueno, que la matemática puede conducir a una representación errónea de la realidad. Hace poco un matemático me explicaba que según un pequeño cálculo, uno podía, un cálculo de cómo aumentaba el grosor de de una pila de hojas, ¿no es cierto? Cuando yo voy poniendo una hoja de carta arriba de otra, así como si fuera una resma, ¿no es cierto? O doblando, perdón, no era doblando una hoja. ¿Cuántas veces tengo que doblar la hoja para llegar a la luna? Bueno, si uno hace ese cálculo, explicaba él, que daba un número irrisoriamente pequeño y parecía que el número con una resma de 500 hojas uno podía llegar a la luna. Bueno, son cálculos, ya Zenón lo había hecho. Esto tiene un origen sumamente complejo en relación a la música, ¿no? Porque desde sus orígenes el pitagorismo pensaba que la matemática era el mundo, había una identidad ahí de algún modo, los pitagóricos. Mundo y matemática, mundo y números eran la misma cosa. Bueno, después viene una ruptura donde dice, mire, está el mundo por un lado y los números por el otro. Las paradojas de Zenón apuntan un poco en ese sentido. Entonces, bueno, aquí se abre todo un tema que es responder a la pregunta de la aplicabilidad de la matemática, ¿no es cierto? Y lo que se abre aquí, ¿no es cierto? Bueno, lo vamos a discutir después en extenso, que es una presentación en general. Acá abajo después ustedes tienen el resumen. Y ya para ir terminando con esta presentación, ¿no es cierto? Él recupera al final la cuestión de lo ontológico, ¿no es cierto? Es decir, todos estos problemas que hay que ir solucionando conllevan compromisos que son ontológicos, es decir,
qué clase de objetos son las representaciones, ¿no es cierto? En algunos casos parece más evidente, ¿no es cierto? Alguien que está diseñando un auto puede hacer una representación de madera y trabajar la representación de madera. Entonces uno le pregunta, ¿qué tipo de objeto es su representación? Va a decir, mire, es un pedazo de madera, ¿no es cierto? Mármol para Miguel Ángel que hizo al David. Bueno, eh, el soporte. Se abre ahí una distinción entre el soporte y la obra misma. Bueno, hay todo un tema aquí que naturalmente eh, tiene un abismo respecto de aquellas representaciones científicas que no son materiales, ¿no? Que llamadas abstractas. Y ahí en el medio se ubica la emergencia de lo digital de estos últimos 50 años que ha venido a hacer explotar el tablero y bueno, ya han visto ustedes cómo la emergencia de lo digital, algunos lo entienden como una nueva ontología y otros lo entienden como un soporte, ¿no? Eso ya lo vieron en el tema de Schaeffer, en ¿Por qué la ficción?, ¿no? Entonces aquí se puede leer: The problem of ontology is to come clear in our commitment and provide a list of things that we recognize and don't recognize as entities performing a representational function. ¿No es cierto? Piensen ustedes en esto que, por ejemplo, la noción de átomo. Bueno, ya les he hecho yo a ustedes el divertimento de buscar en internet una foto, una imagen, y difícilmente encuentran una, entonces dice, bueno, pero ¿cómo? Tenemos una representación científica que no tiene su correspondiente imagen clara en los fenómenos, pero sin embargo es útil. Y hay un compromiso ahí, ¿no es cierto? Bueno, nadie ha visto un átomo, pero sabemos que están ahí, entonces aparece en un segundo nivel lo que se dicen, bueno, los testigos o testimonios de que hay algo. Entonces empiezan a mostrar trazas, o el movimiento browniano, por ejemplo, que es lo que estoy estudiando ahora, ¿no es cierto? Que fue considerado poco tiempo después de 1828, que es el artículo de Brown, como un testimonio de que hay átomos, de que de otra manera se puede entender que el grano de polen se mueva sobre la superficie del agua, sino que hay átomos que lo golpean, entonces así habría una materialidad comprometida. Bueno, hay todo un tema ahí que les digo se pone bastante complejo ahora con la irrupción de lo digital, que ha revertido todo, y bueno, y se requiere discutir respecto de eso y tomar posición, ¿no es cierto? Bueno, y acá abajo, para finalizar, tienen ustedes la totalidad de lo descrito arriba en un cuadro resumido, donde tienen acá Representational Demarcation, ¿no es cierto?, como tema general, el tema de la Scientific and Epistemic Representation Problem, es decir, rellenar, esta sería la definición que uno se tiene que proponer, y es con esa definición uno debería ser capaz de resolver o dar respuestas a los problemas de estilo, a los estándares de accuracy y a los problemas de ontología. Claro, y en relación con estos aparecen las conditions of adequacy con las cuales debe encontrarse todo enfoque sobre la representación científica para ser idóneo, ¿no es cierto? Que son los que dijimos más arriba, es decir, surrogate reason, la possibility of misrepresentation, target models, el requirement of directionality y la aplicabilidad de la matemática, ¿no es cierto? Eso. Bien, yo he defendido en un artículo que estas conditions of adequacy están incompletas. Vamos a ver si tiene alguna resonancia en Roman Fake y en los otros. Yo lo que he defendido humildemente es que aquí falta F, lo cual está en relación con A, que es la applicability of logic. ¿No es cierto? Naturalmente que del mismo modo que la matemática está presente en la direccionalidad,
y en la possibility of misrepresentation, porque a veces hablamos de distinción entre representaciones científicas en términos matemáticos. Del mismo modo, la lógica de base que se utiliza para explicar su reason en lo otro debe ser tenida en cuenta. Yo creo que esta perspectiva está construida sobre la idea de que hay una sola lógica, lo cual es falso. Entonces yo creo que tiene que ser incluido acá, entre las condiciones of adequacy, la applicability of logic, de la cual podemos hablar y les voy a dar más detalles a continuación.